Bueno, tenemos el ejercicio 11.140 del libro de Bill Johnson. Nos dice, en un instante dado, en una carrera de aviones, el avión A, que es este de aquí, se encuentra, vuela horizontalmente en línea recta y su rapidez aumenta a razón de 8 metros por segundo. Nos da este dato, la velocidad, que es velocidad del avión A, que son 450 kilómetros por hora. Y además el enunciado nos brinda que está aumentando a razón de 8 metros por segundo al cuadrado, que sería la aceleración del avión A. Bueno, nos da también que el avión B vuela a la misma altura, o sea, al mismo nivel de referencia que el avión A. Ahí nos dice que al rodear, por ejemplo, aquí está un pilar, eh, realiza una trayectoria circular de 300 metros de radio. Tenemos radio 300, este es un radio de curvatura, 300 metros de radio. Notemos que aquí existen 200 metros, pero no debemos confundirnos, ya que este es un radio de curvatura, o sea, va a ser el radio que tiene justo en este punto B, ya que este radio de 300 metros es el radio que mejor se ajusta a, a la trayectoria circular realizada por el avión justo en ese punto. Ya, entonces, nos dice que si se sabe que en un instante dado la rapidez de B está disminuyendo a razón de 3 metros por segundo. Entonces eso sería la aceleración de B, pero sería la aceleración tangencial. Y además es negativa ya que se encuentra disminuyendo. Entonces, si fuésemos a graficar esa aceleración sería un vector dirigido hacia acá, tangente a esa trayectoria circular, igual que la velocidad es tangente. Entonces esta sería la aceleración de B, pero tangencial, o sea que va a estar en un eje tangencial. Bueno, entonces nos pide encontrar el literal A, la velocidad de B relativa a A, y el literal B nos pide encontrar la aceleración de B respecto de A. Bueno, entonces primero analicemos el gráfico. Bueno, analizando el gráfico justo en el punto B, este va a ser el radio de curvatura, o sea, el círculo formado por ese radio de curvatura. Entonces, dado que está realizando un movimiento circular, podemos realizar un eje de coordenadas normal y tangencial. Entonces podemos, por ejemplo, realizar ese eje, dado a que y el avión B en el punto B va a encontrarse justo aquí. Entonces, este va a ser el eje normal y este de acá va a ser el eje tangencial. Este va a ser el eje donde se encuentra la aceleración de B tangencial. Este va a ser el eje donde se encuentra la aceleración de B, pero normal. En este caso, en el literal A no la necesitamos. Ya, y en el mismo eje tangencial se va a encontrar la velocidad que nos dice que es 540 kilómetros por hora. Entonces, vamos a prolongarla hasta por acá. Vamos a decir que es la velocidad de B, el vector velocidad de B. Bueno, notemos que el problema ya nos dice que aquí hay 30 grados, entonces existen 30 grados. Ya, y dado a que estos dos ejes van a ser perpendiculares entre sí, va a existir 90 grados aquí. Y si completamos este triángulo, dado que es un triángulo, entonces la suma de sus lados van a ser 180. 30 más 90 es 120, entonces aquí existirán 60 grados. Bueno, este ángulo va a ser igual acá. Si prolongamos este vector de velocidad, vamos a tener que estar ubicado a 60 grados por debajo de la horizontal. Entonces eso nos va a servir para encontrar el literal A, que nos pide encontrar la velocidad de B respecto de A. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo algebraicamente o bien geométricamente. Bueno, podemos realizar trigonométricamente utilizando los vectores de la velocidad de A y la velocidad de B. Notemos que el vector de la velocidad de A es horizontal. Entonces podemos dibujar el vector de la velocidad de A. Notemos que para realizarlos gráficamente necesitamos que ambos partan desde el mismo punto. Este va a ser la velocidad de A. Y la velocidad de B va a estar dirigido hacia acá. Va a partir desde el mismo punto, más o menos por acá. Entonces vamos a tener que este va a ser la velocidad de B.
Y ahora nos pide encontrar la velocidad de b respecto de a. Entonces ese vector va a partir desde a y se va a dirigir hacia b. Entonces va a partir desde aquí, desde a, dirigiéndose hacia b. Entonces este va a ser el vector de b respecto de a. Notemos otra cosa, que el vector b, el vector de la velocidad de b, tiene 60 grados. O sea, para eso realizamos esta prolongación de este vector, para obtener que su dirección son 60 grados. Bueno, notemos que la velocidad de a es un dato que nos da el problema. Nos dice que es 540 km por hora y 450 km por hora, y la velocidad de b es 540 km por hora. No es necesario transformarlos a metros por segundo, ya que todos los datos del problema van a estar dados en kilómetros por hora. Entonces, para encontrar este dato de aquí, este lado, si ven que se forma un triángulo, podemos utilizar la ley de cosenos. Podemos utilizar que este lado al cuadrado, que es la velocidad de b respecto de a al cuadrado, va a ser igual a la suma de los dos lados al cuadrado, velocidad de a al cuadrado más velocidad de b al cuadrado, menos el duplo de ambos lados, el duplo de la velocidad de a por velocidad de b, y eso a su vez multiplicado por el coseno del ángulo que se encuentra al frente, que en este caso es 60 grados. 60 grados. Bueno, entonces podemos reemplazar algunos datos. Tenemos velocidad de b respecto de a, va a ser igual a velocidad de a, que es 450 al cuadrado, más velocidad de b, que es 540 al cuadrado, menos el duplo de 450 por 540 coseno de 60. Y además esto va a estar entre una raíz, ya que aquí está el cuadrado, podemos sacar una raíz y esto también le vamos a sacar una raíz. Entonces, realizando esa operación, vamos a tener que la velocidad de b respecto de a es igual a 501,1 kilómetros por hora. Bueno, también nos hace falta la dirección, ya que eso es un vector. Y aquí va a tener un ángulo alfa que desconocemos. Bueno, ya entonces obtenemos la velocidad de b respecto de a. Ahora nos hace falta encontrar este ángulo alfa. Podemos usar la ley de senos. La ley de senos, bueno, podemos usar, por ejemplo, este lado de aquí, velocidad de b, entre seno del ángulo que se encuentra al frente, que en este caso es alfa. Velocidad, digo, seno de alfa. Seno de alfa, y esto va a ser igual a, por ejemplo, tenemos este ángulo de aquí, entonces vamos a usar este lado de acá, velocidad de b respecto de a entre seno del ángulo que se encuentra al frente, que en este caso es 60, seno de 60. Bueno, despejando seno de alfa nos va a quedar que es igual a 0,93. O sea, ya tenemos este dato de aquí, que es velocidad de b 540, y tenemos velocidad de b respecto de a, que es 501. Si lo reemplazamos y reemplazamos, nos va a quedar 0,93. Entonces alfa va a ser igual a seno inverso de 0,93. Y resolviendo eso, vamos a tener que alfa es igual a 68,94 grados. Entonces, la respuesta literal A va a ser velocidad de b respecto de a 501,1 kilómetros por hora, con una dirección, vemos que va a estar dirigida de esta manera, ¿no? Entonces podemos dibujarlo así. Y aquí podemos escribir 68,94 grados, siendo esta la respuesta. Bueno, y si se les complica realizarlo de esta manera, también se puede realizar algebraicamente. Podemos decir, recordemos que la velocidad de b respecto de a es igual a la velocidad de b menos la velocidad de a. Entonces tenemos que la velocidad de b, aquí tenemos que tiene 60 grados bajo la horizontal, y además es su
valor es 540 km por hora. Entonces vamos a tener velocidad de v respecto de a va a ser igual a 540. Vamos a escribirlo en sus componentes. Va a ser, por ejemplo, aquí para encontrar el valor en x podemos usar coseno de 60 y encontraríamos su valor en el eje x. Entonces va a ser coseno de 60 y esto un vector unitario y, ya que está en el eje x. Y además, dado que se está moviendo hacia la derecha, va a ser positivo. Por otra parte, su componente en y, aquí, está dirigida hacia abajo y se la encontraría con seno. Entonces va a ser menos seno, ya que está dirigida hacia abajo, menos seno de 60 y con un vector unitario j. Ahora, nos dice menos la velocidad de a. La velocidad de a, esto serían vectores, menos la velocidad de a, que tienen solo una componente horizontal, que son 450, menos 450, además que es positivo, entonces, pero está afectada solo por este signo, menos, y con un vector unitario y. Entonces, resolviendo, velocidad de v respecto de a va a ser igual a 270 y menos 467,65 en j menos 450i. Entonces vamos a resolver, a restar estos términos con i, y nos va a quedar velocidad de v respecto de a va a ser igual a menos 180i menos 457,65 en j. Bueno, estas serían las componentes de nuestro vector y para encontrarla deberíamos obtener su módulo. Entonces esto va a ser velocidad de v respecto de a va a ser la raíz de la suma de 180 al cuadrado menos 180 al cuadrado más menos 457,65 al cuadrado, y eso va a ser igual a 501,1 y las unidades eran kilómetros por hora. Además, si queremos encontrar su ángulo, su dirección, el ángulo va a ser alfa, va a ser igual a tangente inversa de este lado de la componente en y, que es 457,65 entre 180 menos. Ya, y si resolvemos esto, alfa va a ser igual a 68,94 grados. Bueno, esta serie, notemos que esta es la misma respuesta que obtenemos acá. Entonces, además, para obtener esta dirección, notemos que tanto en el eje X como en el eje Y son negativos. Entonces, si tenemos un plano de coordenadas, vamos a tener que va a estar dirigida hacia acá, ya que X es negativo y Y negativo, entonces esa va a ser su dirección. Ya, entonces esta sería la manera de resolverlo algebraicamente. Bueno, para encontrar la aceleración de v respecto de a, vamos a hacerlo algebraicamente. Recordamos que aquí estaba ubicado el punto B y este es el eje normal y este va a ser el eje tangencial. Bueno, entonces tenemos eje tangencial ya. Ahora, el dato que nos brindaba ya el problema era la aceleración de v, pero tangencial, que estaba disminuyendo, o sea que estaba dirigida hacia acá. Hacia acá estaba dirigida la aceleración de v tangencial. Ahora, recordamos que la aceleración de v respecto de a es igual a la aceleración de v menos la aceleración de a. Entonces, este dato ya lo tenemos. El problema nos decía que la aceleración de a está aumentando a razón de 8 metros por segundo al cuadrado, pero la aceleración de v no nos da el problema, sino lo que nos da es la aceleración de v pero tangencial. Entonces podemos encontrar la aceleración de v sumando la aceleración de v tangencial más la aceleración de v en el eje normal. La aceleración de v en el eje normal estará dirigida hacia el centro. Esta será la aceleración de v normal. Bueno, necesitamos encontrar los ángulos, o sea, las direcciones. Aquí recordábamos que habían 60 grados. Entonces, si esta línea la
la movemos hacia acá, bueno, entonces aquí van a existir 60 grados, ya que tiene el mismo nivel de referencia. Bueno, ya existen 60 grados y esto será para la aceleración de B tangencial. Ahora, para la aceleración de B normal, si la prolongamos más acá, este ángulo de aquí va a ser 30 grados. Entonces ya tendríamos también la dirección de la aceleración de B en el eje normal. Bueno, entonces ahora tenemos aceleración de B. Tenemos la magnitud, el módulo de la aceleración de B tangencial, que el problema nos decía que era 3, pero no tenemos la magnitud de la aceleración de B normal. Entonces podemos encontrar, recordábamos que la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado entre radio de curvatura. El radio de curvatura recordábamos que era 300 metros. Y la velocidad de B tenemos 540 km por hora, que si lo transformamos a metros por segundo va a ser igual a 150 metros por segundo. Esto lo conseguimos multiplicando por 1000 y dividiendo para 3600 segundos que tiene cada hora y 1000 metros que tiene cada kilómetro. Bueno, entonces podemos reemplazar esto aquí, 150 al cuadrado entre 300. Esto va a ser igual a 75 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos el valor de la aceleración normal. Ahora, tenemos aceleración de B, ese es un vector. Entonces vamos a obtener sus componentes. Aceleración de B en el eje tangencial, tenemos que tiene un ángulo de 60 grados sobre la horizontal. Entonces vamos a encontrar su componente en el eje Y, que va a ser igual a multiplicar por coseno. Entonces recordamos que esto era 3, entonces va a ser 3 coseno de 60 con un vector unitario y. Dado a que se está moviendo hacia la izquierda, vamos a escribir esto como negativo, menos coseno de 60 y. Ahora, para encontrar su componente en el eje Y, está subiendo, va a ser positiva y se la encontraría con seno más seno de 60 en J como vector unitario, y a esto le vamos a adicionar la aceleración de B en el eje normal. Aquí ya la tenemos su dirección 30 grados. Para encontrar su componente en el eje X, vemos que es negativo, está hacia la izquierda, va a ser multiplicar por coseno de 30, que ya tenemos que era 75, o sea el valor de ese de aquí es 75 multiplicado por menos coseno de 30, ya que se está dirigiendo hacia la izquierda, y menos, ya que está bajando en su componente en Y, menos está dirigiéndose hacia abajo, menos seno de 30 con un vector unitario J. Ahora, realizando las multiplicaciones y adicionando las operaciones que tienen un vector unitario y las que tienen un vector unitario J, nos va a quedar aceleración de B menos 66,45 y menos 34,902 J. Bueno, esta va a ser la aceleración de B. Bueno, entonces si queremos encontrar el módulo de la aceleración de B, podemos elevar a ambos términos al cuadrado, 66,45, esto elevado al cuadrado, y adicionarlos, más menos 34,902 al cuadrado, y esto obtenemos su raíz. Entonces vamos a tener que el módulo de la aceleración de B es 75,05 metros por segundo al cuadrado, ya que estamos trabajando en metros. Y si queremos encontrar su ángulo, su dirección va a ser igual a la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X. Sería menos 34,9 entre 66,45. Entonces el ángulo va a ser igual a 27,7 grados. Y además podemos encontrar su dirección para dibujarla realizando un plano de coordenadas, y notemos que en el eje X es negativa, o sea hacia acá, y en el eje Y es negativa, entonces va a estar dirigida hacia acá.
ese ángulo que encontramos es este. Entonces podemos representar así. Bueno, entonces una vez que obtenemos la aceleración de B, podemos reemplazar acá. Tendríamos aceleración de B respecto de A va a ser igual a la aceleración de B, que ya aquí ya la tenemos directamente en coordenadas. Entonces podemos utilizar esa de aquí, que va a ser menos 66,45 y menos 34.902 J, y a esto le restamos la aceleración de A, que nos decían que la aceleración de A era 8 metros por segundo al cuadrado. Entonces menos 8, y esta se encuentra horizontalmente y además está acelerando, entonces va a ser en el eje Y, en el eje X. Bueno, entonces eso resolviendo nos va a quedar 74.45 en Y, esto negativo menos, y menos 34.902 en J. Ahora, si queremos obtener, esto va a ser un vector, si queremos obtener su módulo, va a ser igual a elevar ambos términos al cuadrado, sumarlos, y a partir de esta sacar su raíz. Entonces vamos a obtener que la aceleración de B respecto de A es igual a 82.2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, si queremos obtener su dirección, simplemente debemos obtener la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X. Entonces obtendremos que su dirección estará dada a 25.1 grados. Pero si queremos saber hacia dónde se dirige, así como acá, vamos a dibujar un plano. Entonces notemos que en el eje X es negativa y en el eje Y también, entonces va a estar dirigida hacia acá. Entonces podemos representar esto que está dirigido así. Bueno, esta sería la respuesta. Esta sería su dirección y este sería el módulo de la aceleración de B respecto de A. Bueno, la aceleración de B respecto de A también se la puede encontrar de una manera gráfica. Podemos dibujar ambos vectores de aceleración partiendo desde un mismo punto. Bueno, tenemos el vector aceleración de A, este es aceleración de A y este es aceleración de B. Dado que algebraicamente ya habíamos encontrado la dirección de la aceleración de B, tenemos su dirección y su magnitud, entonces ya directamente lo vamos a dibujar. Y ahora, la aceleración de B respecto de A irá de A hacia B, entonces podemos dibujar un vector que vaya de A hacia B. Ahora, este de aquí va a ser el vector aceleración de B respecto de A. Y además ya obtenemos este ángulo de aquí, como lo sabemos porque habíamos encontrado ese ángulo. Ese ángulo aquí tenemos 27,7. Entonces en todo esto de aquí va a existir 180 grados. Entonces este ángulo de aquí va a ser 180 grados menos 27,7. Bueno, entonces podríamos realizar la ley de cosenos para encontrar el módulo de este vector, y además podemos usar la ley de senos para encontrar su dirección, que sería esta dirección. Bueno,